Iniciamos entonces respondiendo algunas preguntas que ya las personas nos han dejado toda esta semana que hemos publicado el arte en la página de la clínica. Y una de las preguntas que se ha repetido en todos los comentarios ha sido en qué consiste la cirugía bariátrica. Comentábamos con usted, doctora, acerca de más o menos, antes de hablar un poco y entrar en el tema de la cirugía bariátrica, sería muy bueno aclarar acerca de lo que es la obesidad, doctor. Bien, es importante remarcar que uno de los problemas de salud pública que hoy enfrentan las sociedades, sobre todo aquellos países desarrollados, es el tema de la obesidad. Y la obesidad no es más que otra cosa que el aumento de la grasa corporal, ¿ya? Que se da por una serie de factores multifactoriales. Es una enfermedad crónica caracterizada por este aumento de la grasa corporal, por subsecuentemente el aumento de peso. Esto genera una serie de alteraciones en todo el sistema, en todo el organismo, que se relacionan a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades osteoarticulares, enfermedades metabólicas como la diabetes, que consideramos que no solamente también el paciente entra en un estado de alteraciones psicológicas muy importante. Remarcarle a la audiencia que por qué se han dado estas situaciones, que el ser humano ha empezado a ganar peso. Fíjense que antiguamente el hábito de comer era totalmente diferente, los gastos de energía totalmente diferentes. Hoy las comidas fáciles, el sedentarismo, la falta de ejercicio, están condicionando a que la población se engorde. Y esto generan enfermedades. Se ha demostrado ya científicamente que el paciente obeso va a tener una sobrevida menor a un paciente con un peso normal. Por eso la importancia de introducir en el tratamiento de la obesidad no solamente el tratamiento médico, como lo ofrece y lo oferta el equipo de cirugía bariátrica de la clínica INCOR, que también hay un tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico para curar esta enfermedad que genera otras morbilidades en el paciente, sobre todo la hipertensión y la diabetes y las enfermedades osteoarticulares. O sea, hay tratamiento para pacientes obesos, ya sea tratamiento clínico y tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está indicado, qué paciente obeso está indicado para una cirugía bariátrica? Todo paciente que tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, está indicada la cirugía bariátrica, de acuerdo a, como decía anteriormente, el índice de masa corporal. Y de acuerdo a esto se decidirá, ¿no?, primero agotando el tratamiento médico del paciente, si va a ser su conducta quirúrgica, ¿no? Una vez tomada la decisión de la conducta quirúrgica, evaluamos el índice de masa corporal, que tiene que ser superior a los 30, y ahí se decide la técnica si este paciente va a ser una cirugía restrictiva o va a ser una cirugía restrictiva y además metabólica, tomando en cuenta si hay antecedentes del paciente de riesgos cardiovasculares u otras alteraciones que además presente el paciente, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ir respondiendo a las personas que se han contactado con nosotros en esta semana. La señora Esther Ojeda, precisamente como les decía, nos pregunta en qué consiste la cirugía bariátrica. Bien, este desequilibrio que presentan este tipo de pacientes, donde hay una ganancia de la grasa corporal, como manifestábamos, se debe a muchos factores. Y muchas veces la gente piensa de que hay factores hereditarios, que hay factores endocrinológicos que se relacionan a la obesidad. Eso es cierto, pero fíjense que el 97% de los pacientes obesos, de los pacientes gorditos, es porque hay una mayor ingesta de alimentos calóricos, contenidos de carbohidratos, de grasa, que van a producir el acúmulo de grasa corporal. Entonces, las cirugías que se hacen, las cirugías bariátricas, precisamente están dirigidas a disminuir la capacidad de recepción que tiene el estómago de alimentos y de reducir una superficie de absorción de los alimentos.
Entonces, ya lo decía la doctora, esta cirugía es de tipo restrictiva, donde el estómago se va a reducir. Aquí lo podemos mostrar en este gráfico para hacerlo más didáctico. Y la cirugía absortiva. Ustedes saben que una de las funciones que tiene el intestino es la absorción de nutrientes. Entonces, si nosotros dejamos un segmento de intestino de absorber nutrientes, el paciente va a empezar a perder peso. ¿Esto qué generó? Esto generó que se vaya demostrando que todas las enfermedades que están presentes en el paciente obeso, como la hipertensión, como la diabetes, por mecanismos endocrinológicos y metabólicos, estos pacientes van perdiendo o van dejando de utilizar este medicamento. Es decir, que es una cirugía que además de la pérdida de peso, genera efectos metabólicos de resistencia a la insulina. El paciente va a dejar de tomar medicamentos para la diabetes. Por eso es que esta cirugía se ha complementado y se ha hecho una cirugía ya metabólica para precisamente ofertar este tipo de beneficio a los pacientes. Ya no es lo estético. Antes se hacía la cirugía para bajar de peso. No, hoy la cirugía se indica también para erradicar, para controlar enfermedades metabólicas, la diabetes, la hipertensión. Fíjense que el paciente obeso no solamente tiene trastornos orgánicos, sino también tiene trastornos depresivos, trastornos psicológicos, sobre todo en las mujeres. El embarazo es más difícil, se relacionan a ovarios poliquísticos, a enfermedades respiratorias. Los pacientes obesos tienen problemas de respiración, tienen problemas, apneas, dejan de respirar durante el sueño. Entonces, la connotación que hace un paciente obeso no es solamente lo estético, sino también existen estas enfermedades que están condicionando a que el paciente tenga una sobrevida menor a un paciente con un peso normal. Los infartos son mucho más frecuentes, el aumento de las grasas en la sangre, los triglicéridos, el colesterol. Entonces, la cirugía ya no se ha circunscrito solamente a la pérdida de peso, sino también a erradicar todas estas alteraciones metabólicas. Por eso es que hoy la cirugía se llama cirugía bariátrica para perder peso y cirugía metabólica, precisamente porque estas enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemia, son controladas con la pérdida de peso y mecanismos hormonales que generan este tipo de cirugía. Doctora, quirúrgicamente, ¿qué es lo que se realiza? Nos iban a explicar con los... Ya bien explicaba el doctor que la cirugía bariátrica tenemos dos opciones quirúrgicas, ¿no? En realidad, el tema de la manga gástrica que se conoce y técnicamente se denomina el slip gástrico o gastrectomía vertical, ¿no? Que es la misma, solamente que se cambia de nombre. En este caso, ¿qué se realiza en el paciente? Se hace la exclusión total del paciente de un 80 a 90% y se deja un solo tubo desde la parte del estómago de esta manera, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta imagen. Eso es lo que se realiza en el paciente cuando es una cirugía restrictiva. En otro caso, cuando se habla de cirugía metabólica, pacientes con antecedentes de hipertensión, paciente diabético, tenemos la opción quirúrgica de realizarle un bypass gástrico al paciente. En el bypass gástrico reducimos el 90% y defuncionalizamos y excluimos totalmente el estómago y 1,5 metros de todo lo que corresponde al intestino delgado. ¿No? Con esto vamos a estimular a que en la parte del yeyuno ilio se activen los enterohormonios que existen a este nivel para que puedan actuar las incretinas, ¿no? Y posteriormente unir el pouch del estómago que queda en un 10% de contenido y que llega a sostener hasta 60-80 ml ajustado al yeyuno. Entonces, esta es la técnica del bypass gástrico, ¿no? Bien, simplemente para complementar, para que la audiencia pueda entender, ¿qué función cumple el estómago?
El estómago en nuestro organismo es un reservorio. Es el órgano que recibe todos los alimentos que nosotros ingerimos. Pero este órgano no solamente se comporta como un reservorio, sino que también tiene una función hormonal. Controla y regula la saciedad que tenemos nosotros. Es decir, el paciente obeso no regula la saciedad, no está controlado eso y va a tener el deseo de comer. ¿Qué hace esta cirugía en el estómago? Reduce el estómago. Y al reducir, lo que explicaba la doctora, al excluir el estómago, se están excluyendo ciertas liberaciones de sustancias, de hormonas que van a intervenir en este mecanismo de la saciedad. Entonces, el paciente se ve beneficiado por dos mecanismos: que se le achica, en otras palabras, el estómago, y que también existen estas influencias hormonales que van a controlar la saciedad. Si le agregamos, esa es la cirugía donde se hace una gastrectomía, se saca un segmento del estómago y se hace una manga gástrica, un slit. El otro tipo de cirugía, que es dejar un segmento de intestino que absorbe los nutrientes sin que pasen los nutrientes por ahí, y no se van a absorber los nutrientes. Entonces, esto genera por ambos mecanismos la pérdida de peso, la influencia hormonal que está manifestando la doctora, para que podamos también controlar estas enfermedades metabólicas como los triglicéridos, el azúcar elevada, la resistencia a la insulina. Y creo que son beneficios importantes. ¿Quiénes deben realizar esta cirugía? La verdad que como es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que también debe ser abordada por un equipo multidisciplinario. Y lo que ofrece la Clínica INCOR precisamente es un equipo que está integrada por profesionales que son expertos en su área, en las cuales van a prepararlo al paciente desde el punto de vista psicológico, porque decíamos, este paciente no solamente tiene trastornos de ansiedad, de depresión, de deseos de comer, sino que también después de la cirugía hay que insertarlo a un núcleo social en las cuales tenemos que prepararlo psicológicamente para que el paciente se pueda sentar en una mesa y ver alimentos y no consumirlo de la forma habitual que lo consumía. Entonces, pueden también entrar en trastornos de depresión después de la cirugía, y es por eso que la participación del psicólogo es muy importante. Están las valoraciones cardiológicas, están los gastroenterólogos, el nutricionista es fundamental. El hábito, decíamos que la obesidad, ¿por qué se presenta? Porque la oferta de los alimentos hoy, inclusive vamos en nuestro vehículo y nos dan el alimento en la ventanilla. Antes el ser humano tenía que gastar más calorías para conseguir sus medicamentos. Fíjense que nuestros hábitos han cambiado tanto en nuestro medio, al sedentarismo, las bebidas azucaradas, las gaseosas. Antes era el refresquito, el majadito. No, ahora hay churrasco, hay un montón de comidas fáciles de conseguir, y si le agregamos que ese paciente no hace actividad física, estamos condicionando eso. Por eso este es un problema de salud pública. Las políticas de salud pública ya hoy están enmarcadas en los colegios, estimular la actividad física. Están en los colegios las comidas saludables, están sacando las comidas chatarra en los colegios, démosles más fruta, comidas naturales. Saquemos los famosos kioscos que hay en los colegios, que hay papas fritas y una serie de alimentos, las gaseosas, que están generando un problema serio de salud pública por todo lo que hemos manifestado. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro a todas las personas que se están conectando con nosotros. Creo que más claro no podría estar. De todas formas, vamos a seguir contestando muchas preguntas. La señora Karin López ya nos había dejado su pregunta esta semana. Nos preguntaba todo. Nos pregunta dónde se realiza la cirugía. La realizamos aquí en la clínica. ¿Cuántos días de internación y qué procedimientos se tienen que realizar para poder acceder a la cirugía? O sea, supongo que habla de los estudios previos a la operación. Nosotros en el preoperatorio realizamos todos los estudios que corresponde para la evaluación antes de su cirugía,
que sería todo lo que es un perfil hormonal, un perfil hepático, hemograma, glicemia, urea, todo lo que es el perfil hemático. Realizamos ecografía abdominal para ver todos los órganos en la cavidad abdominal. Importante conocer los antecedentes quirúrgicos de este paciente, ¿no? Anteriores. Se realiza todo lo que son la densitometría para ver la osificación de los huesos de este paciente. Realizamos estudios como ser el ecocardiograma, ergometría, hacemos pruebas pulmonares para ver que estos pacientes tengan buena ventilación, que es muy importante en su postoperatorio, y la valoración cardiológica y por supuesto la evaluación preoperatoria de todo el equipo multidisciplinario que compone el equipo de cirugía bariátrica. En ello cuenta la valoración de la nutricionista, del psicólogo y por supuesto de todos los cirujanos que componen el equipo, el anestesiólogo, quien también hace su evaluación previa a la cirugía para hacer la evaluación de su vía aérea de este paciente, ¿no? Entonces realizamos todos los estudios que se realizan aquí en nuestras instalaciones de la clínica INCOR. Es importante remarcar, yo sé que a veces la obesidad como un problema de salud pública está generando indicaciones de cirugía. Hay que manifestarle a toda la audiencia de que el tratamiento que se realiza en la clínica INCOR, el tratamiento multidisciplinario de la obesidad, ¿no es cierto?, requiere que el paciente, en primer lugar, definir si es un candidato a un tratamiento médico o si es un candidato a tratamiento quirúrgico. Existen indicaciones muy precisas cuando ese paciente, ¿no es cierto?, va a ser sometido a una cirugía. Y esa es la responsabilidad que hemos asumido como clínica INCOR, como equipo de cirugía bariátrica, que el centro le da la oportunidad al paciente, dependiendo de su índice de masa corporal, de su grado de obesidad, poder realizar un tratamiento médico, y si hay indicaciones precisas de acuerdo al índice de masa corporal, a las comorbilidades, es decir, si es un paciente que tiene agregado presión alta, si tiene diabetes, si tiene trastorno de lípidos, colesterol, triglicéridos altos, y que tiene mucho riesgo, entonces ese paciente puede ser candidato de acuerdo a la evaluación que hace ese equipo multidisciplinario, y después ya se seleccionará la técnica, si va a ser una cirugía restrictiva o va a ser un bypass gástrico. Entonces es importante manifestarle a toda la audiencia que el centro cuenta con todas estas condiciones para poder hacer tratamiento médico de los pacientes obesos, como también la selección de pacientes que van a ser sometidos a cirugía una vez que hayan agotado todas las instancias, porque al paciente hay que prepararlo psicológica, nutricional, físicamente, hay que integrarlo a un régimen de ejercicio. Por eso es importante también la participación del kinesiólogo en prepararlo a este paciente, la parte de la gimnasia que deben hacer estos pacientes en el pre y en el postoperatorio, porque debemos manifestar que la cirugía de por sí no va a ser sostenible si el paciente no cambia sus hábitos. No es que la cirugía va a ser magia en el paciente y que si no cambia todos estos hábitos, la tendencia a la reganancia de peso también está presente en el postoperatorio del paciente. Por eso es importante, ¿no?, acotando a lo que dice el doctor, el seguimiento postoperatorio de este paciente, ¿no? No es se operó y se fue y se despidió. Se casa con el equipo quirúrgico, como le digo yo a muchos de nuestros pacientes, para poder hacer su seguimiento, ¿no? Tanto con lo que es psicólogo, nutricionista y por supuesto con nosotros, los cirujanos, quienes estamos ahí en constante seguimiento de todos nuestros pacientes, ¿no? Bueno. Ya tenemos muchísimas consultas, les cuento, así que vamos a ir respondiendo brevemente. Nos pregunta el señor Javier Flores Ticona, ¿cuáles son los riesgos de la operación? ¿Se vuelve a recuperar el peso perdido? Bueno,
¿Qué riesgos implica una cirugía bariátrica? Como cualquier otro procedimiento, hasta sacarse un uñero tiene sus factores de riesgo. Entonces, en manos experimentadas, esta cirugía implica los menos riesgos posibles, ¿no? Para ello, nosotros realizamos todos los estudios previos al realizar esta cirugía. Hacemos un chequeo general de todo lo que es la parte cardiovascular, la parte hormonal, la parte del ósea en el paciente, ¿no? Y vuelve a reganar de peso, por supuesto, vuelve a reganar de peso si el paciente no hace su buen control y sobre todo si el paciente no cumple los criterios las recomendaciones postoperatorias, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar. Simplemente para acotar, es por eso que manifestamos que la indicación de la cirugía debe ser bien precisa. La selección del paciente también debe ser muy precisa. Dentro de lo que hablaba de las complicaciones, evidentemente es una cirugía que la historia de la cirugía bariátrica tiene muchos años y en los últimos 50 años ha evolucionado bastante, pero en esta evolución se están minimizando las complicaciones precisamente porque se ha visto que el trabajo de un equipo que aporta con el conocimiento de muchos profesionales, el beneficio se lo lleva el paciente. Es importante la selección del paciente. Ya le digo, la cirugía bariátrica de por sí no hace magia. El paciente, si no tiene una buena indicación, si no tiene una buena selección y si no tiene una buena elección de la técnica, puede ganar de peso. Y hay contraindicaciones que realmente dentro de la evaluación son importantes. Los pacientes, por ejemplo, alcohólicos, dependientes al uso de drogas, son malos pacientes para decidir una cirugía bariátrica. Claro. Entonces, porque en el postoperatorio, ellos, a pesar que tienen un estómago chiquitito, pero van a ingerir cantidades líquidas de calorías que lo va a hacer ganar de peso. Entonces, los hábitos no lo corrigen, el tema de la gimnasia, el tema de la nutrición. Entonces, por eso la evaluación es muy importante en la selección del paciente. Perfecto. Continuando con las consultas que nos han ido dejando durante la semana, tenemos la consulta que nos hace la señora Katiuska Paola Sánchez Parada. Nos pregunta, bueno, ¿nos puede explicar cómo es la cirugía bariátrica? Eso ya lo hemos respondido, pero quiere saber ella es diabética y quiere saber y que se coloca insulina. ¿Cuál es la cirugía bariátrica para la diabetes? Dice que es la metabólica. Eso ya también se comentó y ya se respondió, ¿no? Sí. No, importante sí, para estos pacientes también manifestarle que existen indicaciones precisas y de acuerdo a la valoración que nosotros realizamos en estos pacientes que se van a beneficiar, porque también es importante manifestarle qué pacientes van a responder a este tipo de cirugía metabólica. Para eso en el preoperatorio se hacen una serie de preparación y de estudios a nivel pancreático. Se piden algunos estudios específicos para ver si después de la cirugía ese páncreas va a reaccionar y va a producir insulina para bajar los niveles de azúcar. Entonces, eso se va a ver en la preparación del paciente, porque hay pacientes que, sobre todo aquellos que tienen poca reserva ya de funcionalidad pancreática, aquellos pacientes que tienen evoluciones muy prolongadas de diabetes, muchos años, son pacientes que no responden muy satisfactoriamente a la cirugía. Por eso que la selección del paciente, la indicación de la cirugía y de la técnica, algo que debemos mencionar, todos estos procedimientos hoy se hacen por vía laparoscópica. Es decir, son pequeñas incisiones que se realizan en el abdomen y se hace a través de una asistencia de un monitor de televisión, ¿no es cierto? Son cirugías laparoscópicas que producen una recuperación muy precoz del paciente, una alimentación muy precoz del paciente y también el alta del paciente, generalmente lo va a explicar la doctora,
estamos con 2 a 3 días de internación en la clínica y el paciente se beneficia de todo este trabajo del equipo de cirugía bariátrica de la clínica INCO. Perfecto, bastante claro. La señora nos pregunta, la señora Juanita Saavedra Mendoza, ¿la cirugía de manga gástrica es la misma que la cirugía metabólica? La señora Juanita Mendoza. No es la misma. La cirugía de la manga gástrica es una cirugía netamente restrictiva, pero que al sacar el 80%, 90% del estómago, donde se secretan las hormonas de las incretinas, sí ayuda a disminuir ¿cómo se le dice? La hormona del apetito. Ayuda a disminuir el apetito. No es netamente metabólica, ya esta cirugía es restrictiva, o sea, solamente va a haber un menor consumo, una menor cantidad en la zona del estómago, ¿no? Metabólica es la cirugía del bypass gástrico, ¿ya? La que explicó el doctor hace un segundo. Evidentemente, ¿no es cierto? Al disminuir de peso, obviamente que van a mejorar mucho de las otras enfermedades que están presentes en el paciente obeso. Exacto. Sí. Como lo manifiesta la doctora. Los efectos de la manga gástrica como cirugía para la diabetes son mucho, pero mucho más menores que la del bypass gástrico. Entonces, creo que la cirugía metabólica, y eso va a depender de cuánto de segmento de intestino vamos a defuncionalizar. Entonces, ya eso es un poco más técnico para que la respuesta a reducir o al mantenimiento de las enfermedades va a depender de la técnica quirúrgica. Perfecto. La señora Judith Vázquez Taborga, ella nos pregunta, ¿para qué más o menos es una cirugía metabólica? Eso ya lo hemos respondido, acabamos de responderlo. Muchas gracias a la señora Judith Vázquez por su pregunta. La señora Graciela Alcántara Mar dice, ¿qué personas son candidatas a realizarse la operación? Habíamos ya mencionado de que son las personas con obesidad. Sí. Así es, dentro de la clasificación de la obesidad, ya lo manifestaba la doctora, pacientes que tengan un índice corporal mayor a 35 o mayor a 30, que tengan ya enfermedades asociadas como diabetes, presión alta, problemas de articulaciones, problemas de apnea del sueño, muchos riesgos cardiovasculares presentes, entonces ya son candidatos a realizar este tipo de cirugía. Entonces la selección del paciente es muy importante, como volvemos a repetir, para la elección de la técnica y que los resultados pues se enmarquen dentro de todo lo que está establecido. Perfecto. La señora Lucía Candia Velasco también nos pregunta, soy operada de tiroides, ¿puedo acceder a esta cirugía? Por supuesto, por supuesto que sí. La patología tiroidea ya resuelta quirúrgicamente, entonces suponemos que la paciente debe estar con un tratamiento complementario de hormonas tiroideas, y habría que ver, y lo volvemos a repetir, solamente el 3% de los pacientes obesos se relacionan a alteraciones tiroideas, alteraciones metabólicas, al uso de algunos medicamentos crónicos. El 90% de los obesos se relaciona a la ingesta y a la poca pérdida de calorías. Entonces, para eso es el preoperatorio, para eso son todos los estudios que se realizan en el paciente y nuevamente la selección del paciente que va a ser candidato a cirugía lo hace el equipo multidisciplinario. La señora Yanine Arandia Jiménez nos pregunta si la operación es riesgosa. Ya es una consulta que ya hemos respondido más anteriormente. Muchas gracias a la señora Yanine Arandia. La señora Anaí Pérez nos consulta, ¿alguna complicación durante el intraoperatorio o posoperatorio? Las complicaciones dentro del intraoperatorio
se debería alguna variante que exista probablemente de la técnica, ¿no? Pero en este caso los pacientes que han sido operados por el equipo no hemos tenido ningún tipo de complicación en el intraoperatorio a la fecha. Ya venimos más de 2 años operando, ¿no? Hace 3 meses en Clínica INCOR, ya es con el convenio, y las complicaciones postoperatorias se deben las complicaciones postoperatorias deberían deberse a alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna falla si hubiese, o alguna, ¿cómo se puede decir? Una desobediencia quizás del paciente de no cumplir en la dieta en el seguimiento postoperatorio. Por ejemplo, si realizas una técnica, el seguimiento posterior de la nutrición, el tema de la dieta líquida absoluta durante el primer mes es muy importante. No puede ir el paciente y comerse un churrasco en el postoperatorio cercano, ¿no? Entonces hay cosas que son bien puntuales, como ser la nutrición. Eso podría causar, si un paciente va, en este caso, como un churrasco, podría causar que este paciente haga que esta sutura produzca una dehiscencia, sutura, y posteriormente fistulice esta sutura mecánica, ¿no? Que se realiza. Entonces es importante el control postoperatorio que tiene que hacerse y el cumplimiento de todos los pasos postoperatorios, ¿no? Es importante el temor. Yo creo que es una condición humana el tener el temor a ser sometido a cualquier procedimiento quirúrgico. Y en medicina, los resultados que puede tener un procedimiento quirúrgico o un tratamiento quirúrgico van a depender de los medios. ¿Eso qué significa? De que los riesgos están presentes, como cualquier cirugía, y no podemos mentirle al paciente. Hoy la evolución de las técnicas, la evolución de la tecnología, el uso de dispositivos, de suturas, de aparato de coagulación, hace que estas complicaciones sean cada vez menos frecuentes. Hoy hemos visto que en los congresos se presentan resultados que han bajado muy, pero muy por debajo, casi al nivel de las complicaciones de una cirugía de vesícula. Pero ¿qué representa esto? Representa la experiencia del equipo quirúrgico, representa dónde se realiza el procedimiento quirúrgico, es muy importante, y en quién la capacidad, vuelvo a repetir, la experiencia del equipo quirúrgico es muy importante para que, a pesar de contar con todas esas condiciones, con todos esos medios, las complicaciones están presentes en la cirugía bariátrica. Pueden haber sangrado, pueden haber fístula. El paciente obeso es un paciente complicado. Es un paciente que puede hacer problemas respiratorios durante la cirugía, puede hacer problemas embólicos durante la cirugía. Es un paciente que generalmente viene con problemas vasculares. Vemos a los pacientes gorditos con varices, y eso pueden producir en el postoperatorio problemas de embolias pulmonares. Entonces, toda esa preparación que se hace en el paciente es muy importante para minimizar esos riesgos durante el intraoperatorio y también en el postoperatorio. Y también es importante aclarar que, a pesar de que en Clínica INCOR están ustedes 2 años, ustedes son cirujanos que ya tienen bastante experiencia en cirugías bariátricas de muchos más años, ¿no es cierto? Entonces eso también es importante para que la población esté un poco más tranquila, la gente que nos está siguiendo en Facebook. La señora Gabriela Urquizu Arancibia nos pregunta, ¿solo es para la diabetes tipo 2? Así es, tenemos estudios que se están realizando desde el 2015 en la ciudad, desde Inglaterra se están realizando todos estos estudios para ya demostrar con este estudio, que tiene que ser mínimo de 5 años,
actualmente para la cura de la diabetes, ¿no? Es el gold estándar ahorita que se está haciendo este estudio, pero aún no se ha terminado, ¿no? Tiene que tener 5 años de estudio para que sea demostrado. Sin embargo, se ha visto en estos pacientes que se han hecho los estudios el control absoluto que ha resultado con la técnica, ¿no?, de la cirugía metabólica. Que son pacientes insulinodependientes, ¿no es cierto? Pacientes diabéticos. Correcto. Perfecto. La señora Gaby Alpire dice, necesito saber si esta operación sirve para las personas obesas. Dice, soy mayor y peso 100 kilos, tengo presión alta. Bien, volvemos en la selección del paciente, ¿no es cierto? La evaluación y las enfermedades asociadas. Una paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, y esto es muy fácil sacarlo, es el peso por la superficie al cuadrado. Para sacar, existen en el internet, en varias páginas, cómo podemos sacar nuestro índice de masa corporal. Entonces, si hay un paciente que tiene más de 30 del índice de masa corporal y se asocia a un tipo de enfermedad como la presión alta, como diabetes, son candidatos ideales, ¿no es cierto?, entrando en ese plan de preparación del equipo multidisciplinario para llegar a realizarse una cirugía bariátrica y metabólica. La señora Patricia Nunberg nos consulta, la operación metabólica, ¿quiénes se la pueden realizar? ¿Qué riesgos tiene para una persona diabética? La cirugía metabólica, como mencionábamos anteriormente, está indicada a todo paciente que tenga enfermedades de riesgo concomitantes con esta, ¿no? No solamente la obesidad, el sobrepeso, sino que sea un paciente diabético, que sea un paciente hipertenso, que tenga enfermedades cardiovasculares. Para él está indicado la cirugía metabólica, ¿no? Perfecto. La señora Marcela Terraza Zambrana dice, hola, peso 120 kilos y tengo presión alta. ¿Se puede? Tengo 45 años. Podríamos decirle ahora, si ella está en contacto, ¿no?, que nos haga conocer cuál es su talla para poder sacar su índice de masa corporal y poder darle una respuesta, ¿no?, ya que dice que es hipertensa, viéndolo así a grandes rasgos, ¿no?, y si hay sobrepeso por encima de 30 de índice de masa corporal, en ella estaría indicada la cirugía metabólica, ¿no? Perfecto. El señor Raúl Romero Molina nos pregunta, ¿cómo debe evaluar al paciente con obesidad mórbida? ¿Cómo se debe evaluar? ¿Cómo se debe evaluar? Debe ser la pregunta. Sí. Un paciente obeso es un paciente que tiene asociado muchas enfermedades. ¿Qué es lo que debe hacer un paciente obeso? Primero, descartar que su obesidad sea por alguna enfermedad endocrinológica, de tiroides, de suprarrenales. Para eso se hace una serie de análisis. Tiene que entrar en un plan nutricional, tiene que entrar en un plan de evaluación psicológica, donde el paciente se le pueda ir cambiando los hábitos alimenticios, donde pueda perder peso. Es muy importante la pérdida del peso en el preoperatorio. Y es un índice que para nosotros es valorable, porque vamos a ver que un paciente va a tener los cambios de hábitos al margen de la preparación que se realiza de rutina, que para cualquier cirugía, el cardiólogo, el anestesiólogo, etcétera. Estos pilares son fundamentales para que los resultados en este paciente sean beneficiosos para él. Después de la cirugía, él tiene que continuar en un plan nutricional, en un plan de evaluación psicológica, en un plan de ejercicios. La pérdida de peso condiciona también pérdida de la masa muscular, por eso hay que fortalecer los músculos, hay que fortalecer. Y algo que nosotros hemos incluido en este equipo es los trabajos multidisciplinarios. Hay un grupo de pacientes
que se conectan entre ellos, que hacen reuniones, que hacen las consultas hoy con la tecnología por vía WhatsApp, porque es importante motivarse, es importante intercambiar las experiencias que tienen entre los pacientes para poder darse ese apoyo y superar este cambio de hábito que tienen durante ya su nueva vida que viven estos pacientes. Perfecto. Saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros recién. Pueden dejarnos sus consultas, ya saben, en los comentarios de esta publicación para que los doctores se los puedan responder. La señora Jenny Cosío nos pregunta, ¿cuál considera que es la más ideal, la banda gástrica o el bypass gástrico? Tendríamos que hacerle la evaluación de la paciente, como decíamos anteriormente, para poder definir la técnica del paciente, ¿no? Si hay enfermedades asociadas, si el paciente solo es el tema del sobrepeso, y de acuerdo a esa evaluación que se realice previa al paciente, decidimos la técnica a operar, o quizás el tratamiento simplemente sea médico y se solucione tan solo con eso, ¿no? Su problema. Perfecto. O sea, es una cirugía, estas cirugías son indicadas y son estudiadas de manera individual por cada paciente, digamos, ¿no? De acuerdo a todo el entorno que tenga el paciente, exacto, las enfermedades que conlleva el propio paciente, ¿no? Los antecedentes, por supuesto, los factores hereditarios de la diabetes, tenemos papá, mamá diabético, abuelos, ¿no? Eso es importante también en la evaluación, ¿no? Perfecto. El señor Darko Serpentei dice, ¿qué tiempo de recuperación hay para una persona que se realiza esta cirugía? Desde la internación del paciente, el paciente tiene una recuperación en el posoperatorio. La cirugía demora entre 1:30, 2 horas, de acuerdo a la técnica que vayamos a aplicar, 1 hora incluso. Entonces, el paciente entra a quirófano, se induce a la anestesia, se realiza el procedimiento quirúrgico, pasa el paciente a recuperación 3 horas en nuestra clínica. Posteriormente, el paciente sale de recuperación y también sale ya el paciente a sentarse a la cama, a incorporarse, ¿no? A las 8 horas del postoperatorio, el paciente está sentado y está dando sus primeros incorporación en su habitación, ¿no? El paciente queda internado 2 días en nuestro centro, de acuerdo a toda su evaluación y su seguimiento, y generalmente son dados de alta entre un segundo y tercer día, ¿no? Es una cirugía mínimamente invasiva, como el doctor lo decía, vía laparoscópica, y ya se está incorporando a su vida social a la semana, ¿no? Perfecto. Tenemos también la consulta de la señora Rina Vargas. Doctora, ¿qué probabilidades hay de que vuelva a agrandarse mi estómago? Esa es una situación que se presenta dentro de la evolución de la cirugía bariátrica y sobre todo de la técnica de la manga gástrica. Hoy en día se discuten en los congresos la reganancia de peso de la manga gástrica. Es decir, si volvemos al inicio, hemos dicho que el estómago es un reservorio, es un órgano muscular, y que si nosotros vamos a sobrecargarlo de alimento, vamos a generar el crecimiento. Y estos son debates de congreso de qué podemos hacer para evitar que este estómago, que este tubo pueda seguir creciendo. Hoy se puede realizar una re-slip o nuevamente una manga gástrica y sacar el exceso de estómago. Se puede hacer conversión a otra técnica, pero ¿qué es lo importante? Y aquí la señora nos da la razón. No es cuestión solamente de la técnica. Si no cambiamos los hábitos de esa paciente, la reganancia de peso es una condición que está presente en el paciente. Entonces, la preparación, la selección del paciente va a determinar la técnica, porque si el paciente en el postoperatorio
le gustan los traguitos, por más que tenga un estómago reducido, el alcohol tiene un aporte calórico tremendo. Si le gustan las bebidas azucaradas, si le gusta consumir los chocolates, puede comer o puede tomar reducido, pero con un componente calórico importantísimo. No le hemos cambiado los hábitos al paciente, el paciente sigue con sus mismos hábitos alimenticios, y el fracaso de la técnica es porque tal vez la selección del paciente en todo ese entorno que se le hace esa evaluación no ha sido la adecuada. Por eso la participación del equipo multidisciplinario es muy importante, porque al final lo que hacemos los cirujanos es la técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Es la técnica quirúrgica, y el entorno lo tienen que hacer los demás profesionales. Ya lo manifestaba la doctora, el paciente tiene que hasta reinsertarse a su nuevo estilo de vida, tener un acompañamiento con el equipo y con todos los especialistas que forman el equipo aproximadamente un año, porque no solamente esto acaba ahí. Fíjese que ya se integra otro componente dentro del equipo de cirugía bariátrica y metabólica, que son los cirujanos plásticos, que también el equipo cuenta con cirujanos plásticos, porque existe flacidez de los tejidos, hay que sacar el excedente de piel que queda. Entonces, esa es la oferta que la clínica INCOR le está dando a los pacientes. Y trabajamos con profesionales en San Pablo, con profesionales en Cochabamba. Entonces, es un sistema integrado que tenemos de centro de obesos que estamos manejando, porque consideramos que esta patología está generando un problema muy serio en la población cruceña y en la población boliviana. Muy bien. Le respondemos también a la señora Yanine Karen. Sí, nos pregunta lo mismo. ¿Cuál considera que es mejor, la banda gástrica o el bypass gástrico? Le recordamos también a la gente que se está conectando recién que esta publicación esta transmisión al vivo, va a ser una publicación que va a quedar en la página de Facebook de la clínica para que ustedes la puedan volver a ver las veces que ustedes deseen y puedan disipar las dudas que tenían. Tal vez hay gente que se ha conectado recién y las preguntas se han respondido más temprano. No sé si ustedes quieren aclarar un poco la pregunta de cuál consideramos que es mejor, la banda gástrica o el bypass gástrico. Ya hemos hablado de eso, ¿no? En realidad eso, como les respondía, les vuelvo a responder, depende mucho de la evaluación que se realice preoperatoria en el paciente, ¿no? Para definir qué técnica se va a usar en este paciente, ¿no? Si no tiene alguna enfermedad asociada, sería la técnica netamente restrictiva. O en todo caso, si quizás en la evaluación que se realice en este paciente, simplemente su tratamiento sea médico a través de nutricionista, endocrinólogo, ¿no? Que también lo tenemos en el equipo. Entonces, esa evaluación la podemos hacer correctamente con la primera entrevista del paciente, ¿no? Simplemente como orientación, y creo que lo manifestaba la doctora, la elección de la técnica va a depender del grado de obesidad del paciente. Es decir, la técnica se elige de acuerdo al paciente. Pero si hablamos de la técnica, se han visto en los estudios, ¿no es cierto?, que una de las técnicas que está perdurando en el tiempo y que mantiene a un paciente con sobrepeso o con peso ideal es el bypass. Existen otras escuelas que dicen no, la manga mantiene el peso y la reganancia de peso es igual que al bypass. Entonces es una dinámica en cuanto a las discusiones en los congresos que se considera que para algunos el bypass sigue siendo la técnica ideal, y hablamos de países que practican más la manga gástrica. Brasil, el bypass es estandarizado en algunos centros, escuelas que hay en el Brasil. Entonces en Chile se hace más manga gástrica, los americanos. Entonces todo va a depender del paciente, de la selección de la patología y de la selección del equipo, a qué técnica se va a decidir en evaluando al paciente. Muy bien. La señora Ailión Romina nos
dice, ¿qué es metabólica? Que le expliquemos un poco más a qué se refieren con metabólica, por la cirugía metabólica. La definición. Metabólica, para que lo entendamos así más claro y directo, corresponde a todas las enfermedades que están asociadas a riesgos cardiovasculares y a endocrinológicos, ¿no? Ay. Endocrinológicos, pongámoslo así claro, el tema de la diabetes, y cardiovasculares, hipertensión, ¿no? Todo lo que viene con la parte vascular, ¿no? Cardíaca. O sea, simplemente para complementar, el paciente obeso es portador no solamente de sobrepeso, no es solamente gordito, sino que tiene asociado todas estas enfermedades. La Asociación de Obesidad y Diabetes, la Asociación de Obesidad e Hipertensión Arterial, la Asociación de pacientes obesos con enfermedades dislipidémicas, triglicérido alto, colesterol malo alto, el problema del hígado graso. El hígado, usted va a ver que hay, también generan, es un problema que hoy estamos viendo mayor incidencia de las infiltraciones grasas en el hígado por el tema del sobrepeso. Entonces, la cirugía no solamente es la enfocada a bajar de peso, sino a corregir los trastornos metabólicos que se generan a partir del aumento de peso. Por eso es que se ha introducido el término de cirugía metabólica precisamente para la corrección de todos esos efectos que conlleva el aumento de peso. Perfecto. Y tenemos otra consulta, la señora Milenka Monzón Álvarez. Disculpe, ¿me puede explicar sobre la operación metabólica? Quería saber la diferencia de la cirugía metabólica y bariátrica. Quería saber la diferencia, sí, de la cirugía metabólica y bariátrica. Es lo que ya habíamos respondido y ahora al igual le decimos a todas las personas que recién se han conectado que bueno, esta publicación, esta transmisión al vivo va a estar como publicación en nuestra página de Facebook de la Clínica INCOR para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento y puedan volver a verla. A todas las personas que sean, bueno, ya estamos terminando ya lo que es la transmisión al vivo, ya hemos hablado ya 1 hora acerca de la cirugía bariátrica. Vamos a agradecer a todas las personas que se han conectado y que nos han dejado todas sus consultas. Estamos teniendo las consultas de la doctora María Lourdes Montero, que tiene su consultorio aquí en la Clínica INCOR. Para quienes quieren acceder a una consulta, la doctora María Lourdes Montero atiende todos los días, atiende lunes, martes y miércoles a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, aquí en la Clínica INCOR, en el centro de Nutricor, ¿no, doctora? Así es. Entonces, cualquier consulta acerca de, bueno, muchas personas también nos han preguntado acerca del tema de los precios y lo que se está manejando. Ya nosotros nos vamos a contactar con ellos, ya nos han dejado su información para que puedan ustedes acceder también a los paquetes quirúrgicos que está realizando la clínica en conjunto con el equipo de cirugía bariátrica para que ustedes puedan acceder a esta cirugía. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, a las personas que también han dejado algunos saludos y han tagueado a otras personas también para que tengan la información que deseen. Y bueno, algunas otras cosas que quieran decir antes de cerrar, doctores. Bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado, ¿no? Y que han preguntado, han disipado algunas dudas que tenían acerca de lo general, de lo que es cirugía bariátrica y metabólica, que estamos prestos para cualquier consulta. Como les decía aquí la licenciada, nosotros estamos atendiendo su primer consulta gratuita para que disipar algunas dudas más que ustedes tengan. Puede venir el paciente junto con su entorno familiar y así podemos disipar todas sus dudas. Estamos junto con el doctor Virués estos días que les mencionó, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 4 hasta las 7 de la noche. Bien, simplemente recomendar pues, a la población que el tema del sobrepeso, la obesidad, es fácilmente prevenible. Hay que promover
el estilo de vida saludable, promover las actividades físicas y bueno, si a pesar de asumir todo este tipo de medidas hay que buscar el apoyo profesional, porque sobrellevar el sobrepeso va a generar un desgaste en el organismo, va a generar una serie de situaciones que, como lo decía, pueden ser prevenibles, pueden ser tratables, y el equipo de cirugía bariátrica de la clínica INCOR le da todas esas opciones, desde el tratamiento médico hasta el tratamiento quirúrgico, para tratar un problema de salud pública en lo que hoy se ha convertido el tema de obesidad. Perfecto. Doctor, antecitos de cerrar, tenemos algo que creo yo que también puede ser que no se ha aclarado. El apoyo psicológico, usted decía, es muy importante en el pre y el postoperatorio, ¿no, doctor? Mire, ¿qué pasa con estos pacientes obesos, con estos pacientes con una obesidad mórbida? Tienen trastornos de relacionamiento, tienen trastornos de inserción laboral, tienen trastornos de inserción social, son pacientes que sufren profundas depresiones, tienen problemas de relaciones de pareja, no pueden precisamente tener esa actividad normal como cualquier persona en su relación de pareja. Tiene una serie de connotaciones que hace que este paciente entre en ese círculo, ya en la cual su propia ansiedad lo somete a ese enclaustramiento que lo induce a seguir comiendo, a seguir comiendo. Las mujeres obesas, la probabilidad de embarazarse, la probabilidad del cáncer de mama, del cáncer de endometrio, cáncer de colon, son situaciones que están presentes. Por eso es que hoy la Organización Mundial de la Salud la ha considerado a la obesidad como una epidemia mundial. Yo creo que no solamente los médicos, el equipo quirúrgico, el equipo clínico que atiende este tipo de pacientes está para darle estas respuestas, sino que también debe ser involucrar a todo un sector de nuestras autoridades de educación, porque esto va terriblemente aumentando en cuanto al número de obesos que tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Perfecto. Agradecerles nuevamente a los dos por estar con nosotros en esta transmisión al vivo. Para las personas que tenían dudas acerca de la cirugía bariátrica, esta noche las hemos disipado prácticamente todas las dudas. Nuevamente a las personas que estén interesadas en acceder a la cirugía bariátrica o en acceder a una consulta con la doctora Montero, pueden dejarnos sus números de teléfono en los comentarios para que nosotros podamos coordinar tal vez la consulta médica gratuita que la doctora Montero puede darles para explicarles a ustedes cuál sería la cirugía ideal, el tema de los costos y todo, porque como decía la doctora, es una cirugía que tiene que ser evaluada de manera individual, así que es importante que ustedes puedan, si están muy interesados, dejarnos su información y nosotros podemos contactarlos con la doctora para que podamos hacer la consulta gratuita. A todos ustedes, desearles muy buenas noches y feliz descanso, y muchas gracias a ustedes nuevamente por acceder a esta transmisión al vivo a todos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias.